Hay momentos en WWE que simplemente te dejan sin palabras. Segundos en los que el mundo se detiene, la arena explota en gritos y las redes sociales se incendian con reacciones. Regresos que nadie vio venir, traiciones que rompieron corazones y escenas tan impactantes que quedaron grabadas en la historia. Lo que estás a punto de ver no es solo una lista, es un recorrido por los instantes más choqueantes que han sacudido WWE y que incluso después de años siguen siendo inolvidables. ¿Qué es lo que mi gente? Yo soy Noah y por eso hoy en el Noah Club Top 15 momentos más choqueantes en la historia de WWE. Disclaimer, en este top vas a encontrar situaciones que impresionaron bien, o sea, que dejaron un buen sabor porque fueron buenos momentos de impresión, pero también vas a encontrar situaciones que despiertan la brutalidad y dejan un recuerdo medio maluco o totalmente sorprendente. Dicho esto, corre video. Puesto 15. Uf, gente, siento que vamos a empezar un poco fuerte. El regreso de los Hardy en WrestleMania 33 fue una locura. Veníamos de años sin verlos en WWE y encima estaban repegando en el circuito independiente con toda la movida del Broken Universe. Matt con su Delete se volvió un fenómeno viral y Jeff siempre fue ese man que tenía el aura de estrella. Entonces, cuando los rumores empezaron a sonar de que podían volver, muchos lo dudaban porque todavía estaban con contratos en Ring of Honor y TNA. Entonces, llega WrestleMania 33, lucha a escaleras por los títulos en pareja de Raw. Estaban Gallows y Anderson, Cesaro y Sheamus, y Enzo y Cass, cuando todavía tenían futuro en WWE. Y de la nada, el New Day sale y dice que se agregó un equipo más. O sea, yo creo que todos por un segundo pensaron que eran ellos, pero no. Suena la música de los Hardy y explota todo, amigo. O sea, literal, el Citrus Bowl se cayó a pedazos. La reacción fue una de las más grandes de la historia. La gente no podía creerlo. Y lo mejor es que no volvieron solo para aparecer y ya, sino que dominaron. Jeff tirando el Swanton Bomb desde una escalera gigante, Matt aplicando el Twist of Fate y en su primera lucha de regreso se convierten en campeones en pareja. Fue un momentazo de esos que te quedan grabados para siempre. Y un momento que nos dejó impresionados de una manera buena, nostálgica y bonita. Ya después WWE no supo aprovecharlos tanto como se esperaba. Sobre todo con lo de Walking Matt, que quedó medio raro, pero ese regreso en WrestleMania fue el pick de nostalgia. Puesto 14. Gente, lo de Brock Lesnar y Randy Orton en SummerSlam del 2016 fue una locura total. O sea, todos sabemos que Brock Lesnar es un chat así que te masacra mal, pero lo que pasó esa noche fue otro nivel. Era un combate con hype porque Orton volvía después de meses fuera y WWE vendía este combate como un fantasy match porque nunca habían tenido una rivalidad en serio. O sea, me refiero a Brock y Randy. Pero el problema es que Lesnar venía de pelear en UFC, así que el tipo estaba en modo killer, ya te imaginarás. La lucha arrancó normal. Lesnar con su Suplex City, Orton intentando meterle el RKO de la nada, pero después, amigo, después se prendió. De repente, Brock se saca el protector de los guantes y empieza a bajarle a codazos directos a la cabeza de Orton, amigo. Y cuando digo directos, es literal, le abrió la frente con un codazo limpio. Randy quedó en el piso desangrándose mal y la gente no sabía si esto era parte del show o si a Brock simplemente se le había escapado la mano. Los médicos entraron a revisar, pero Lesnar se quedó ahí, mirándolo como si nada. Al final, el árbitro paró la lucha y le dio la victoria a Brock por KO técnico, algo que en WWE casi nunca se ve. Fue un final rarísimo y súper anticlimático, pero lo más picante de esto pasó en backstage. Chris Jericho estaba mirando la lucha y pensó que Lesnar de verdad había pasado el límite. Entonces, apenas terminó el combate, fue directo a confrontarlo en el vestuario. Y cuando dio a confrontarlo, fue en serio, amigo, el corazón de león. Chris Jericho le preguntó a los agentes de WWE si ese final era planeado y como nadie le contestaba, se recalentó y encaró a Lesnar. O sea, y Brock estaba en una actitud tipo, me importa un carajo lo que diga, ¿sabes? Entonces Jericho, que no se achica con nadie, le contestó algo y ahí casi se van a las piñas, amigo. Nada, mentira, no sé si pasó exactamente eso ahí, pero asumo que eso pasó. El punto es que tuvieron que meterse Triple H y Vince para separarlos, y al final le explicaron a Jericho que sí, lo del corte ya estaba planeado.
mencionado. Al día de hoy esa pelea sigue siendo una de las más polémicas de SummerSlam. Algunos la ven como una demostración de poder de Lesnar, otros dicen que fue innecesario y que dejó a Orton mal parado, pero lo que es seguro es que fue un momento impactante. Ver a Orton tirado en el piso y ensangrentado fue totalmente algo que no se puede olvidar. Puesto 12+1. Lo que pasó con CM Punk en Money in the Bank de 2011 fue una locura total. O sea, de esos momentos en los que WWE realmente te hace sentir que todo puede pasar. Contexto rápido. Punk estaba en modo rebelde total, diciendo que su contrato se acababa y que se iba a largar de WWE. Pero antes de irse, tenía una última lucha contra John Cena por el campeonato de WWE en su ciudad, en Chicago. Y hermano, la atmósfera de ese evento fue de otro nivel. La gente estaba 1000% con Punk, abuchaban a Cena como si fuera el villano más grande de la historia. E igual te digo que la lucha fue un clásico instantáneo. Cena y Punk dieron un combate brutal, con falsos finales y un storytelling impecable. Amigo, era una tensión increíble. Y cuando Punk le aplica el GTS y lo cubre, explota la arena, amigo. Chicago se volvió loco, la gente saltando, gritando, como si hubieran ganado el Super Bowl o la Copa del Mundo, amigo, o sea, era God. Pero lo mejor vino después. Vince McMahon, desesperado, trató de hacer que el señor dinero en el banco, en ese entonces del Río, cobrara su maletín para recuperar el título. Pero Punk no era ningún pelotudo, ¿sabes? Entonces le metió una patada del Río, saltó la barricada y se fue entre el público con el campeonato. Y la cereza del pastel, antes de salir, le tiró un besito volado a Vince. Icónico, papá. Ese final nos dejó con la boca abierta. WWE nos vendió la historia como si de verdad Punk se había ido con el título. Por un momento realmente creímos que WWE había perdido su título máximo y que Punk iba a llevarlo a otras empresas a pelear. Fue una de las mejores historias que la compañía ha contado, con un payoff perfecto. Y sí, una lástima que después WWE no supo capitalizarlo bien y pasó lo de Rey Mysterio con el título y luego Punk ya estaba de vuelta, pero igual, ese momento en Money in the Bank fue historia pura y creo que nos dejó un buen impacto a todos. Puesto 12. En la historia de WWE hay un montón de momentos donde Brock Lesnar nos recordó que es básicamente un jefe final de videojuegos en la vida real. Pero hay dos momentos que para mí están empatados en brutalidad. Cuando destruyó a Zack Gowen en 2003 y cuando levantó un ring con un tractor en SummerSlam de 2022. Sí, un pibe con una pierna contra un tractor. Así de random, pero así de legendario. Este fue uno de esos momentos donde WWE nos dijo, ok, Brock Lesnar es un psicópata. Zack Gowen era un luchador con una sola pierna y WWE lo vendía como una historia de superación. Pero cuando se cruzó con Brock Lesnar, hermano, fue Dios mío, no, lo masacraron mal. Esto pasó en un SmackDown de 2003. Lesnar básicamente lo usó como un muñeco de trapo. Le dio un F5 contra el poste, lo azotó como si fuera de goma y lo dejó desmayado en un charco de su propia sangre, amigo. Y lo peor es que la madre de Zack estaba viendo en primera fila todo. WWE ni siquiera intentó disimularlo. Mostraron su cara de horror como si fuera una película de terror. Lesnar en ese entonces estaba en modo heel supremo, amigo, y esto lo dejó marcado como un lunático sin alma. Uno de los segmentos más brutales que ha hecho WWE en televisión abierta. Amigo, esto fue un impacto para mal, pero total. Fast forward de casi 20 años y Brock sigue haciendo cosas que nadie más haría. SummerSlam del 2022, la última pelea entre Lesnar y Roman Reigns. Y Brock, ¿qué creen que hace Brock? Llega manejando un tractor porque bueno, o sea, es Brock Lesnar, puede hacer lo que quiera. La lucha fue brutal, pero el momento que nos voló la cabeza fue cuando Brock metió el tractor debajo del ring y lo levantó y mandó a Roman Reigns volando como si fuera un juguete. O sea, WWE lleva décadas haciendo luchas extremas, pero esto fue algo completamente nuevo. El ring literalmente quedó inclinado como una rampa de skate y Reigns rodando hacia afuera. La imagen de Brock arriba del tractor sonriendo como un villano de película es legendaria. Fue un recordatorio de que aunque WWE intenta hacer cosas nuevas, nadie hace el caos como Brock Lesnar. Dos momentos completamente distintos, pero que resumen a la perfección quién es Brock Lesnar. Una bestia que puede hacer lo que se le dé la gana y que siempre encuentra la manera de dejarnos en shock. Puesto 11. Hay pocos luchadores que tengan dos momentos tan épicos
épicos y traicioneros a la misma vez en WWE, sobre todo como los que protagonizó Seth Rollins. Primero, destrozó a The Shield en 2014, cuando nadie lo veía venir, y luego, poco menos de un año después, hizo historia con el canjeo de Money in the Bank más importante de todos los tiempos en WrestleMania 31. Así que para mí, estos dos momentos están empatados en grandeza e impacto. Roman Reigns, Dean Ambrose y Seth Rollins parecían hermanos de por vida, destruían a todos, se enfrentaron a Evolution y los barrieron, amigo. Todo pintaba hermoso, todo era paz, felicidad, hasta que Seth agarró una silla. Era un Raw así cualquiera. Batista se había ido de Evolution, Triple H y Orton estaban recalculando qué hacer, y de repente, ¡pum!, Rollins le mete un silletazo a Roman. En ese momento, el público quedó en shock. Después, se lo repite a Ambrose y otro silletazo, amigo. Y ahí nos dimos cuenta que Seth Rollins acababa de matar a The Shield. Meses después, Seth estaba en la cima como el Golden Boy de la autoridad, pero le faltaba algo. Un título máximo, y en WrestleMania 31 lo consiguió de la manera más legendaria de todas. Roman Reigns y Brock Lesnar estaban destruyéndose en el evento estelar, una guerra total, y cuando parecía que uno de los dos iba a ganar, suena la música de Seth Rollins. Rollins, con el maletín en la mano, se metió la carrera de su vida, amigo. Corrió hacia el ring e hizo lo impensado, convirtió la lucha en una triple amenaza en el evento estelar de WrestleMania. El tipo llegó, encajó una curb stomp a Brock, intentó otro, pero Lesnar lo atrapó, y cuando parecía que se le venía la noche, Roman le mete una spear a Brock y Rollins lo aprovecha para rematar con otra curb stomp a Reigns. 1, 2, 3 y tenemos nuevo campeón, gente. Hermano, qué momento. Nunca antes alguien había canjeado en el evento estelar de WrestleMania. Rollins convirtió un Roman vs Brock en su propio momento y se fue con el título mientras el estadio se venía abajo. Amigo, simplemente el robo del siglo, un grande Seth Rollins. Puesto 10. A ver, gente, hay momentos en WWE que te dejan sin palabras, pero no por una traición, tampoco por un regreso épico o un canjeo inesperado, sino porque de repente la ficción desaparece y la realidad golpea de frente. Y eso fue lo que pasó el 22 de octubre del 2018, cuando Roman Reigns salió al ring en Monday Night Raw. Roman Reigns siempre fue el tipo fuerte, el powerhouse de WWE, el que nunca caía, pero esa noche, cuando salió con el título universal en el hombro, ya se sentía algo raro en el ambiente. No había su clásica pose de chic chic, ni tampoco había el mismo brillo en sus ojos. Solo estaba él, con un rostro serio, con un peso que nadie en la arena conocía todavía. Y cuando empezó a hablar, todo cambió. Roman dijo que su nombre real era Joe Anoa'i y que llevaba 11 años peleando contra la leucemia. Pero ahora la enfermedad había regresado y tenía que dejar WWE para luchar por su vida. Amigo, fue un momento muy impactante para todo seguidor de WWE, porque más allá de que muchos fans le tiraban hate por su personaje en esos tiempos, en ese momento no había ni heels ni babyfaces, solo un hombre que estaba enfrentando la pelea más difícil de su vida. Roman dejó el título universal en el ring porque no podía seguir defendiendo algo cuando su batalla real estaba fuera de WWE. Y cuando empezó a irse, Rollins y Ambrose salieron. The Shield, por última vez en mucho tiempo, se abrazó en la rampa. Rollins no pudo contener las lágrimas. Ambrose trataba de mantenerse firme, pero se notaba que les dolía. Ese abrazo, amigo, ese abrazo que se dan los tres, era real, porque más allá del personaje, Roman es su hermano, su familia, y nadie estaba preparado para ver eso. La reacción del público fue increíble. No importa si lo amaban o lo odiaban como luchador, esa noche todos estuvieron con él. Fue uno de los momentos más genuinos e impactantes en la historia de WWE. Puesto 9. Si me hubieran dicho en 2014 que algún día CM Punk iba a volver a WWE, me hubiera reído en su cara. O sea, este tipo se fue pateando la puerta, odiando a todo el mundo y tirándole palos a la empresa cada vez que tenía oportunidad. Su relación con WWE estaba más rota que la relación que tienes con tu ex, amigo. Pero bueno, WWE decidió hacer lo imposible en 2023. El evento ya había terminado. Hablo de War Games. Y pues ese combate justo había sido una locura. Y cuando todos pensaban que la transmisión se iba a cortar, suena Cult of Personality. Amigo, ya te imaginarás
¿Cómo fue ese estadio? No, amigo. O sea, todo, amigos, todo el estadio se vino abajo. Estábamos en Chicago, después de todo, la ciudad natal de CM Punk. Y no importaba si alguien lo amaba o lo odiaba, porque nadie esperaba esto. Punk, el tipo que dijo que jamás volvería a WWE, el que había borrado de su historia por años, estaba otra vez pisando una arena de WWE. Y es gracioso porque CM Punk ya había regresado al wrestling un tiempo atrás, pero la razón por la cual volvió a WWE en 2023 fue porque básicamente su etapa en la B terminó en forma de desastre. En un momento parecía que tenía un nuevo hogar ahí, pero entre peleas en backstage, suspensiones y egos chocando, duró menos que el reinado de Rey Mysterio en 2011. Lo más loco fue cuando Punk agarró el micrófono en Raw después de su regreso. No se puso en modo rebelde ni lanzó bombas contra WWE. En vez de eso dijo que estaba en casa. Se notaba que volvía diferente, más tranquilo, pero igual con ese fuego que siempre tuvo. Este regreso no fue solo un momento épico e impactante, fue historia pura. Puesto 8. WWE ha hecho algunas cosas bizarras en su historia, pero en 2020 decidieron que lo mejor para vender un pay-per-view era hacer una lucha llamada ojo por ojo. O sea, literalmente el objetivo era sacarle un ojo al rival. Y no es chiste, amigo. WWE pensó que era buena idea hacer esto y el que terminó pagando el precio fue Rey Mysterio. Todo empezó cuando Rollins, en modo Mesías, se metió con Rey Mysterio y empezó a hacerle la vida imposible. Primero lo dejó tuerto cuando le estampó el ojo contra la escalera de acero en un Raw. Y desde ahí todo escaló a un nivel de locura total. El problema fue que WWE decidió que la única forma de terminar esta historia era con una lucha en la que el ganador debía sacarle un ojo al otro. Un día normal para Vince. Y sí, porque en pleno 2020, con una pandemia en curso, lo que necesitábamos era una pelea donde alguien quedara tuerto de verdad. La lucha empezó como cualquier no DQ match normal, pero con la diferencia de que cada vez uno de los dos llevaba al otro cerca de una esquina o una escalera. Y la gente, o sea, el público del Performance Center se ponía tensa cada vez que pasaba esto. Rollins trató de repetir lo que ya le había hecho antes a Rey, mientras que Mysterio intentaba vengarse. Y en un momento, ¡pum!, Rollins agarró a Rey y lo estampó contra la esquina del escalón de acero. ¡Otra vez! Y amigo, ahí pasó lo peor. La cámara enfocó a Rey Mysterio en el suelo, sujetándose la cara. Y cuando la movieron un poco, parecía como si su ojo estuviera saliéndose de verdad. Amigo, los comentaristas estaban en shock. El árbitro hizo la seña de la X. Y encima, Rollins vio lo que hizo y literalmente vomitó al costado del ring. No, amigo, no. Y sí, WWE hizo que el tipo que lo provocó terminara tan asqueado como el público del Performance Center. Y obviamente Rey no perdió un ojo de verdad, porque si no, o sea, en 2025 no seguiría luchando con su máscara, así que... Pero WWE se lo tomó tan en serio que hicieron que los médicos se lo llevaran en ambulancia y hasta sacaron un reporte médico diciendo que había esperanzas de que el ojo pudiera ser recuperado. Amigo, ¿qué clase de ciencia ficción es esta, amigo? Y hasta acá la parte 1, gente. La verdad es que yo pensaba hacerlo en un solo video, pero el video me quedaba como de 40 a 50 minutos. Incluso quise reducirlo lo más que pude y aún así seguía siendo muy largo. Entonces decidí dividirlo en 2 partes. El día de hoy tienen la parte 1 y el día martes sale la parte 2. Así que agradecería un montón que le puedas dar me gusta al video si te ha gustado y de ese modo puedo seguir creando contenido. Igual no olvides suscribirte si es que no estás suscrito. Y bienvenido a esta hermosa comunidad. En serio, gente, muchas gracias por todo el aguante que me dan. Y ya que andas por ahí, déjame en los comentarios cuáles crees que son los 7 momentos más impactantes en la historia de WWE. Los puestos del 7 al 1. Y también déjame saber si estás de acuerdo con estos puestos del 15 al 8. ¿Subirías alguno al top 7? ¿Eliminarías alguno de estos últimos lugares? ¿O cuál agregarías en un posible top tuyo? Déjame en los comentarios y ahí armamos el real debate. Y un agradecimiento especial a todos los miembros del canal, gente, son increíbles. Y muchas gracias por todo el apoyo, en serio. Ahora sí, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este fue Noah y... Give me a hell yeah! And that's the bottom line, because Stone Cold said so.